Querida Mónica, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás, Buenos Mónica? días, queridos oyentes. ¿Qué tal? Buen martes. El día de hoy, martes 13, vamos a hablar sobre este tema que nos preocupa muchísimo y debería ser una agenda de preocupación nacional, que es la agenda del crecimiento económico. Todos debemos de saber que el crecimiento económico se mide en términos de cuánto se está produciendo en el país y es una medida que, si bien es muy general, es una buena medida para más o menos ver la temperatura de cómo está la actividad económica. Cuando hay más actividad económica, hay más empleo, se puede reducir la pobreza. Y justamente este es el enfoque que el Centro Privado de la Competitividad, el CPC, ha resaltado en un último informe en el cual justamente señala lo que Joana nos ha adelantado. Si seguimos creciendo tan poco como probablemente vamos a crecer este año, solo 2% anual, entonces la pobreza va a demorar 30 años para regresar a sus niveles del 2019. No estamos hablando aquí, señores, de la eliminación de la pobreza. Solamente para regresar a lo que teníamos el 2019, antes de la pandemia, nos demoraríamos 30 años. ¿Por qué está dándose esta situación? Como les decía, el crecimiento económico es una señal de la actividad, que es lo que al final permite generar empleo, generar chamba, y que obviamente todos puedan salir de la situación de pobreza. Cuando uno tiene un mejor empleo, un ingreso constante, entonces es más probable que pueda estar fuera de pobreza. Actualmente, la estimación de crecimiento, probablemente el viernes el Banco Central nos va a dar un nuevo número, pero la mayoría de analistas están de acuerdo en que vamos a estar entre 2 y 4%, y 2.4% de crecimiento. Y hay, de hecho, algunas agencias que dicen solo 1.9%, o sea, menos de 2%. Es un crecimiento bajísimo, señores. Recordemos que Perú ha llegado a crecer más de 10%, 9%, 8%, así que estamos hablando de un crecimiento bajo. Crecimiento bajo va a implicar poca chamba y ese poca chamba implica pobreza, ¿sí? Así que ese es el problema. No vamos a poder salir de esta situación en la que estamos si es que no dinamizamos. ¿Y cómo se dinamiza? Hay que retomar la agenda del crecimiento económico. Así que yo les quería compartir un par de los pilares que el CPC considera y yo agregar uno chiquito. Creo que ahí Omar quería decir algo, Omar. ¿No? Hay un tema importante, Mónica, que se puso de mucha relevancia durante el gobierno del expresidente Ollanta, que son los programas sociales. Y me parece importante hacer la diferencia. Los programas sociales son importantes, ayudan con el subsidio, pero no son la clave para reducir pobreza. De hecho, justamente el Banco Mundial, en su estudio de la reducción de pobreza que tuvimos desde el 2000 hasta el 2019, ha indicado que un 85% se debe a crecimiento y solo 15% a redistribución, que serían los programas sociales y ese tipo de iniciativas. Así que el 85%, señores, de la reducción de pobreza es crecimiento. Y básicamente lo que se necesita es, uno, eficiencia del sector público. No podemos seguir con un Estado que es inoperante, que se demora mucho para conseguir temas de salud, temas de educación, infraestructura, las obras paralizadas. Eso no va a permitir que se dinamice la economía. Además, hay temas cruciales de obras de infraestructura. En Lima, por ejemplo, tenemos la obra de los metros, pero también están los temas de la carretera, por ejemplo, la segunda carretera central, y demás obras de conectividad que son muy importantes, los aeropuertos, los puertos. Ese tipo de obras son fundamentales. Pero recordemos, además, yo quería agregar que a mí me parece muy importante que no podemos separar la política de la economía. Es decir, lo que tenemos que reconocer es que si no hay estabilidad política, si en el país no se logran los consensos, entonces lamentablemente eso va a seguir arrastrando la desconfianza y también al bajo crecimiento, Omar, Joana. Así que yo creo que ese es un factor que los economistas y todos no debemos de olvidar. No van por cuerdas separadas. Necesitamos que todos los poderes del Estado actúen de forma meritocrática y teniendo al interés del país por delante, pero también necesitamos recuperar esta agenda de competitividad por el lado económico. Y por el crecimiento de todos los peruanos. Muchas gracias, Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Son las 6 de la mañana con 43 minutos.